Muchos en el país desconfían del gobierno. Deben tener en cuenta los estudiantes, los campesinos, el comercio. Deben tener en cuenta todo Colombia para poder hacer una reforma. Un cambio de sistema socioeconómico, así de sencillo. Sin embargo, el presidente Iván Duque apunta a los manifestantes y califica de acto criminal las protestas, en especial algunas como el bloqueo de los camioneros. Estas acciones son acciones delictivas y por supuesto lo que tenemos es no solamente que actuar con la firmeza del Estado y de la justicia. Que incrementó la indignación de la población. La ONU condena el martes el uso excesivo de la fuerza en Colombia frente a las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, cuando la policía abrió fuego en la noche contra manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria. Este enfrentamiento, 7 ciudadanos y 4 policías resultaron heridos. Y a la ciudadanía que está aquí presente. Y pues bueno, digamos que el análisis que avanza en este momento, no solamente en Colombia y a nivel mundial, es que estamos en un fenómeno de huelga política de masas. Este es un fenómeno científico, es un fenómeno sociológico, es un fenómeno político, que es una respuesta connatural de la civilización al fracaso del modelo. ¿Sí? Argentina lo ha vivido y qué bueno pues que esté aquí, que estén aquí los compañeros Ricardo, el maestro Ricardo, pues también dándonos la visión desde lo que Argentina pues pudo vivir, por ejemplo, en situaciones como el corralito financiero, cuando pues de la noche a la mañana se acuestan con recursos en sus bancos y se levantan con un corralito financiero en que nadie podía sacar dinero, en que pues tuvo que entrar Argentina en una situación de default, de pago a la deuda. Y que nosotros hemos venido insistiendo aquí en Colombia que hay que avanzar en esa pedagogía porque toda esta manifestación de huelga política de masas puede convertirse en una espiral acrecentada de violencia y de caos y de situaciones incontroladas si no tomamos la orientación necesaria. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo de estos paneles, porque aquí yo estaba recibiendo, nosotros pues digamos que desde AFUNGER hay algunos compañeros que están marchando en este momento en las calles, otros estamos en la virtualidad y creo que los dos escenarios son tan necesarios y pues precisamente para dar una directriz y una orientación hacia dónde debemos avanzar. Antier tuve una discusión con varios de los muchachos que iban a la asamblea de estudiantes universitarios en la distrital y que pues efectivamente les planteaba, yo les decía, bueno, vamos a caer en la trampa en la que nos metieron hace 50 años, en la que sale a las calles a matarse pueblo con pueblo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque es que los policías y los soldados son pueblo uniformado, ¿sí? Y nos están metiendo en un cuento en lo que Colombia vivió, profe Ricardo, en los últimos 50 años y fue una de las no solamente de los conflictos armados, sino también una guerra civil interna, porque aquí pues prácticamente en las calles se mató el pueblo bajo la égida de un color de un partido, mientras las élites tomaban whisky en los clubes, ¿sí? Y aquí está pasando lo mismo, es decir, aquí nosotros no podemos caer en la trampa en la que nos quieren meter, de que el enemigo es el SMAT, de que el enemigo es la policía, de que el enemigo, ¿sí? Son unas falacias que nos han puesto en la que salen a suceder las cosas que están sucediendo y que pues en realidad son muy, muy tristes lo que está pasando en Colombia. Y el llamado que nosotros hacemos y lo que debemos hacer también desde nuestros círculos es invitar a que tenemos que pensar en grande el país, a que tenemos que avanzar y que bueno, además que esto no se va a resolver en 15 días, ¿sí? Si bien hay un intento, pues un anuncio de archivo de la reforma tributaria, ahora salen obviamente los compañeros taxistas, los camioneros a hacer todas las reclamaciones y esto no se va a resolver, en 8 ni en 15 días. Aquí tiene que haber una discusión de replanteamiento del modelo económico. Argentina lo tiene claro, Argentina sí nos lleva una escuelita andada en eso, porque ellos
efectivamente a mí me encanta ver las movilizaciones en Argentina y las pancartas, porque allá sí tienen identificado el enemigo común de la población, y es el sistema financiero internacional, la banca internacional, que es la que a través de los paquetes económicos pues ha llevado a los países a esta situación de postramiento, de crisis económica. Esta es una crisis del modelo económico, y así tenemos que entenderlo, porque las reclamaciones de la gente hoy en la calle pues obedecen a situaciones efectivamente de una inequidad originada por el modelo económico, el modelo neoliberal, y que aquí nos han vendido el cuento de que es la corrupción, que si la corrupción se acaba entonces se solucionan todos los problemas, y yo creo que ahí no, ese no es el punto. Si pues ¿quién no está de acuerdo en luchar contra la corrupción? Todos estamos de acuerdo, pero nos han vendido ese cuento de que es la corrupción, cuando en realidad es el modelo económico. Sí, que la corrupción se lleva 50 billones y que hagamos las cuentas, y yo sé que quizás muchos se incomodarán con este comentario, pero aquí hay que decirnos las verdades completas y no a medias, y es que obviamente han vendido el discurso de que es que el origen de todos los males es la corrupción, y no es cierto. El origen de los males es el modelo económico que ha sometido a la gente a una situación de postramiento, de pobreza y desigualdad. Cuando hay pobreza en un sistema, pues surge la corrupción, porque allí es donde precisamente el origen del caldo de cultivo de la corrupción es la pobreza y la inequidad, especialmente en épocas electorales, porque sabemos que muchas castas políticas y muchas maquinarias pues montan todo el propósito del fraude y la corrupción electoral a partir de la pobreza. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que primero el modelo económico es lo que hay que discutir, sin obviar que la corrupción, nosotros desde Contraloría, y que el doctor Juan Pablo también estuvo allá en Regalías, pues nosotros día a día estamos en una lucha frontal contra la corrupción y sabemos cuáles son los orígenes, pero si bien no nos quedemos en la descripción de una rama del árbol, vámonos a la raíz de los problemas, que es la discusión del modelo económico, y creo que eso es lo que tenemos que entrar a discutir en el país. Por eso nosotros hemos insistido desde CTUSTRAC y desde AFUNGER la necesidad de una auditoría a la deuda pública, porque efectivamente el sistema de deuda es un sistema de saqueo. Profe Ricardo lo sabe muy bien en Argentina. Me encanta que esté hoy Argentina aquí presente, porque esto ha sido, de verdad que es un diálogo interesante, y sobre eso sí quisiéramos que más adelante usted, profe Ricardo, nos contara, porque efectivamente aquí uno se sorprende, efectivamente, inclusive en ciertos círculos académicos, intelectuales, inclusive del mundo sindical, en los que, no hablo de CTUSTRA, hablo de las otras centrales tradicionales, les cuesta entender cuán importante es la agenda de una discusión de la auditoría de la deuda pública, o en un caso más extremo como el que nos está tocando hoy en Colombia en medio de una crisis fiscal, una moratoria. Vamos a parar el pago a la deuda, vamos a privilegiar sobre el pago de la deuda el interés ciudadano para reactivar la economía, mientras revisamos qué es lo que pasó con la deuda pública, porque como Argentina tiene muy bien el caso, claro, lo tiene Ecuador, lo tiene Brasil y otros países del orbe que han hecho sistemas de auditoría de la deuda pública, se encuentra que allí hay un sistema ocioso, un sistema de saqueo. La verdadera injusticia del país está allí, y que en las calles la gente no lo ha entendido, porque la gente está indignada, la gente está con hambre, la gente está desempleada, y eso es lo que los está motivando. En medio de esa situación puede generarse un jacobinismo. Lo que estamos viendo en las calles es una situación que ya se está saliendo de control, y que puede desencadenar en algo peor de lo que, ahí sí como se dice, la cura, el remedio peor que el síntoma. Y eso es el llamado que queremos hacer. Por eso nosotros desde CTUSTRAT y desde AFUNGER hemos sido responsables con nuestros cuadros, con nuestros líderes sindicales y con todos, en decirles: el tema en las calles es importante, sí, hay que salir, hay que hacer, pero tenemos que presentar una agenda seria para el país, y creo que este es el momento. No necesitamos seguir incendiando el país. Desde la policía y desde el ejército, el llamado que nosotros hacemos es a revisar la doctrina, más allá de las acciones inmediatas de lo que sucede en la crisis en las calles, de cómo actúan los policías y cómo, especialmente el cuerpo de policía, en algunos casos el ejército. Pero sí nos preocupan las declaraciones recientes del comandante general de las fuerzas militares, en la que el presidente Duque lo pone prácticamente como un interlocutor político frente a las marchas, y él lo que prácticamente está haciendo es un llamado combativo a las fuerzas militares a salir a defender lo indefendible. Por eso este momento también es importante, desde el mundo del trabajo y desde las organizaciones sociales, plantear una discusión más allá de acabar el SMAT o de replantear cuáles son las acciones circunstanciales de acción de la policía o del ejército en marcos de huelga. Es la doctrina militar. Nosotros hemos ido
entendiendo de que en Colombia se ha enquistado tanto en las fuerzas militares como en la policía una perversa doctrina del soldado mercenario, desplazando la doctrina del soldado ciudadano. El soldado que defiende la Constitución, el policía que es amigo, es el cuerpo civil amigo del ciudadano, no es el que estamos viendo hoy en las calles, ¿sí? Y no solamente es un tema de calentura o es un tema de que el policía, pues, en medio de la calentura de la marcha sacó y estalló la goma y mató a un ciudadano o le bajó un ojo, no es de calentura. Ahí hay un tema enquistado al interior de la Policía Nacional y de las fuerzas militares que tenemos que revisar dentro de la doctrina. Tenemos que volver a la doctrina del soldado y del policía ciudadano y eliminar esa doctrina del soldado y el policía mercenario, que es lo que está hoy metido y que tenemos pruebas de lo que está pasando. Es decir, hemos estado haciendo investigaciones, hemos ido profundizando y hemos encontrado que inclusive personas al interior del ejército colombiano se han venido quejando, obviamente en medios privados. Por ahí un coronel salió hace unos meses, en una entrevista de radio diciendo que estaba preocupado porque la doctrina del ejército colombiano habían elementos fascistas que se habían infiltrado allí y que es peligroso ese tema que tenemos que entrar a revisar. Entonces ese es el llamado a la ciudadanía, a la ponderación, a sentarnos a revisar hacia dónde queremos llevar el país y no permitir que esa espiral de violencia crezca, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros, ¿sí? Los muertos los vamos a poner nosotros, el pueblo colombiano, mientras esa mentada élite pues sigue jugándole a la teoría del caos controlado, y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser superior a los momentos que nos están convocando, ser ciudadanía de altura y entrar en una discusión de fondo sobre a dónde queremos llevar a Colombia, no solamente a largo plazo, sino en lo inmediato. Y esa es la discusión que queremos dar hoy aquí en esta mesa. Muchas gracias.